Bueno, comencemos. Pues mucho gusto y buenas noches a todos. Yo soy Luis Ángel Irra de la Cruz. Yo soy especialista en ciencia y biotecnología por parte de la empresa aquí en México que se llama Inochem. Nosotros somos distribuidores de la marca Eurimon aquí en esta parte del continente. Entonces, repito, es un enorme gusto estar aquí con todos ustedes, el poder platicar sobre ese tema tan interesante, el cual va a abordar diferentes aspectos respecto de Mycobacterium tuberculosis, que vamos a tratar aquí, que es la inmunología sobre esta enfermedad y cuáles son las pruebas que hay para el diagnóstico de la misma. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es primero qué es la tuberculosis, en qué consiste esta enfermedad, cuál es su dinámica, luego sobre la respuesta inmunológica, que es la inmunidad celular, la progresión de la infección por el bacilo y por último los sistemas de diagnóstico para la tuberculosis latente mediante los ensayos de liberación de interferón gamma. Entonces, lo primero que tenemos que entender, pues, es y conocer qué es la tuberculosis. Esta es una enfermedad, creo que muchos de aquí, pues, ya hemos de entender en qué consiste esta enfermedad, pero es causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. Esta es una enfermedad que se distribuye ampliamente en el mundo, se transmite principalmente por medio de aerosoles que los emiten las enfermedades que tienen, las personas que tienen la enfermedad activa. Entonces, esta se caracteriza por principalmente pues por tos, esputo que puede ser en ocasiones con sangre, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, tiene muchas manifestaciones clínicas en la fase activa que son de suma importancia y que pueden poner en riesgo la vida del paciente, así como también las personas que lo rodean. Sin embargo, se ha observado también que la infección puede mostrarse asintomática, no vamos a poder llegar a observar nada cuando las personas están saludables. Esto es porque ocurre que en el sistema inmunológico hay varias reacciones que lo que hacen es que contienen la enfermedad, evitan la diseminación, entonces el bacilo va a seguir presente ahí, pero puede en algún momento llegar a progresar, que justamente es la importancia de tener estos sistemas de diagnóstico para la enfermedad latente. Entonces, la tuberculosis, pues es una enfermedad infecciosa bastante importante que representa un gran riesgo sanitario a nivel mundial, ya que esta es la enfermedad infecciosa que más muertes llega a causar en el mundo, inclusive más pues ahora con toda esta situación de la pandemia del SARS-CoV-2. Esta enfermedad es la que tiene el número uno en el índice de mortalidad a nivel mundial. En el caso de la región de las Américas de la OMS, se observó que en el 2009, pues casi 23,000 personas perdieron la vida por esta enfermedad. Esta es la principal causa de muerte en las personas inmunosuprimidas que están contagiadas por el VIH y también es la principal causa de muerte que se relaciona por la resistencia a diferentes antibióticos. Entonces, la mortalidad, si bien se ha ido disminuyendo a lo largo de los años, se observa que en los últimos años, debido a la pandemia, la mortalidad aumentó. Esto es porque disminuyó el número de notificaciones de casos, entonces los pacientes ya no estaban siendo diagnosticados adecuadamente y mucho menos tratados. Entonces, por ello es que se observa ese impacto negativo en la mortalidad. La OMS en el 2015 inició un programa de acción para finalizar o para erradicar la tuberculosis que se llama MTB. Entonces, aquí se tiene como meta que para el 2030 ya se haya erradicado en todo el mundo la tuberculosis. Esperamos que sí se llegue a cumplir en este plazo porque justamente, pues, como les mencionaba, la pandemia tuvo un efecto negativo en ese tratamiento. Entonces, si es que llegara a aplazarse esto, pues ojalá que nada más sea el tiempo proporcional. Entonces, son muchos aspectos los que se deben tratar con esta enfermedad porque la transmisión es muy sencilla y el tratamiento es muy complicado. Son tratamientos que requieren mucho tiempo, son tratamientos que utilizan fármacos bastante agresivos, además de que, como menciona aquí, la resistencia a los antimicrobianos ha ido en aumento y se han encontrado muchas cepas de tuberculosis que son resistentes a los diferentes fármacos, a rifampicina, isoniazida o también las cepas que son multiresistentes. Por lo tanto, es muy, muy crucial que podamos evitar que se propaguen los casos y las personas que están cursando con la enfermedad latente
es muy importante que evitemos que haya o que pasen a la enfermedad activa, que exista esa progresión. Entonces, mucho voy a estar hablando sobre los riesgos de la progresión de la enfermedad. Entonces, en el organismo, pues es muy importante aquí para que podamos entender qué es lo que sucede con el sistema inmunológico. Pues recordemos que dentro del sistema inmunológico, pues que contamos con la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa y la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, para el caso de Mycobacterium tuberculosis es muy importante, y aquí vamos a ver que va a entrar en juego la inmunidad adaptativa, pero la mediada por células. Se ha observado que la inmunidad humoral en realidad no representa un papel tan importante porque el bacilo tiene muchos mecanismos de evasión del sistema inmunológico, entonces las principales reacciones inmunológicas son por las células de la inmunidad adaptativa. Entonces recordemos que aquí tenemos en la inmunidad adaptativa las células mononucleares que podemos encontrar los monocitos, los macrófagos, los linfocitos B, los linfocitos T efectores. Entonces nos vamos a centrar en la parte de los linfocitos porque estas son células que tienen una acción muy importante en cuanto a la respuesta inmunológica por el bacilo. Dentro de los linfocitos T, recordemos que tenemos de diferentes tipos. Aquí presento los tipos más conocidos que son el linfocito T cooperador, que es el también conocido como CD4, y el linfocito T citotóxico, que es conocido como CD8. En el caso del linfocito TCD4, este se encarga de señalizar toda la respuesta inmunológica cuando se presenta un patógeno. Esto lo hace a través de la liberación de diferentes citocinas, como lo es, por ejemplo, el interferón gamma. Entonces, de esta forma se promueve la respuesta inflamatoria, se activan otros linfocitos, se activan otras células, ocurre toda la cascada de señalización para el reclutamiento de diferentes células y los linfocitos citotóxicos, los CD8, ellos se encargan de destruir las células que ya están infectadas. Sin embargo, esta acción puede no ser muy eficiente justamente por los mecanismos de evasión que tiene el bacilo, que más adelante se los voy a explicar. Entonces, como mencioné, estas son células que corresponden a la inmunidad adaptativa. Eso quiere decir que de alguna forma estas tienen que aprender, tienen que sensibilizarse a los antígenos y del patógeno que llega a entrar al organismo. Entonces, este efecto, este proceso, ¿cómo ocurre? Cuando el bacilo ingresa al organismo, que pues principalmente es a los pulmones, que es la tuberculosis pulmonar, que es la forma más común de la enfermedad. Las células presentadoras de antígenos, como macrófagos, células dendríticas, ellas reconocen el patógeno, lo procesan, viajan hacia los ganglios linfáticos y de esta forma le enseñan a los linfocitos a qué es lo que se están enfrentando. Se entrenan. Entonces, de esta forma, los linfocitos regresan al sitio de acción para poder atacar la enfermedad. Entonces, este proceso en el que las células T, los linfocitos T, están aprendiendo y pueden llegar a identificar algún patógeno en específico porque se vuelven linfocitos T efectores específicos para tuberculosis. Este proceso se le llama activación. Entonces, las células activadas son las que ya tuvieron contacto con los antígenos que ya se enseñaron, ya se les enseñaron, ya aprendieron a qué es lo que se tienen que enfrentar y por lo tanto van a tener su correspondiente reacción, ya sea liberando citocinas o destruyendo las células que están infectadas. Entonces, este proceso es muy importante porque es lo que va a dar pie a la parte del diagnóstico que vamos a ver ya por el final. Entonces, ¿cómo es la dinámica de la enfermedad? Esta enfermedad pues pasa por muchas fases. La primera es la transmisión mediante los aerosoles. Una persona que está cursando la enfermedad activa emite un aerosol. Una persona que no tiene la enfermedad lo inhala. El bacilo se implanta en el pulmón y de aquí tenemos diferentes consecuencias. Una de ellas es la que pues para nada queremos, es que la inmunidad falle. Esto ya sea justamente por algún factor de riesgo, porque está cursando con alguna enfermedad, algún tratamiento, alguna condición social también. Entonces, la inmunidad falla, el microorganismo no se puede contener, se reproduce, se disemina
y tenemos la enfermedad activa, que en el caso de la tuberculosis pulmonar también se conoce como tuberculosis miliar. Puede ocurrir diseminación también y formarse lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. Puede ocurrir, por ejemplo, una tuberculosis ósea, tánea, meningea, que son también manifestaciones bastante importantes de la tuberculosis, que son menos comunes, pero que existen y también representan un riesgo para el paciente. Además de que también ese tipo de enfermedades conllevan un gran reto a la hora de diagnosticarlas, porque no existen tantas tecnologías como para poder hacerlo en esos sitios. Y el último, que es justamente en lo que nos estamos centrando en este tema, es cuando la inmunidad es óptima, se produce la enfermedad latente porque existe la formación de un cuerpo que se llama granuloma. Obviamente de aquí también pues pueden empezar a haber más lesiones donde el microorganismo se siga reproduciendo en los pulmones y se completa el ciclo donde ahora esa persona puede desarrollar también la enfermedad activa y contagiar a alguien más. Entonces, en el caso de la enfermedad latente, esta se caracteriza en los primeros estadios por la formación del granuloma. Entonces, previo a esto, tenemos que entender cómo es que el microorganismo puede llegar a sobrevivir. Además de que esta información van a ver que más adelante es de suma importancia. Entonces, el microorganismo es resistente al sistema inmunológico porque cuenta con, entre muchos otros, dos factores de virulencia que son muy importantes. Estas son unas proteínas que nacen como un complejo que se llaman SAT6 y CFP10. Estas solamente se secretan, el bacilo la secreta cuando está siendo fagocitada por cualquier célula presentadora de antígeno, que en este caso, como ven en la imagen, que pues es una célula dendrítica, está siendo fagocitada, pero el bacilo impide la fusión fagolisosomal. Esto lo hace porque cuando el medio del lisosoma o del endosoma empieza a acidificarse como efecto de lucha para erradicar al microorganismo, este complejo de proteínas SAT6 y CFP10 se disocia y la proteína SAT6 se ancla a la membrana del lisosoma, lo que produce poros, la desestabiliza, entonces puede escapar del lisosoma y así es como sobrevive. Por supuesto que ocurren otro tipo de reacciones que son las que promueven el reclutamiento de otro tipo de células y es cuando ahora sí vemos la formación del granuloma, que este granuloma está compuesto de diferentes células que tiene como función el contener la diseminación del bacilo. Entonces, esto ocurre porque inicialmente también que existen los macrófagos alveolares, estos no son capaces de detener la diseminación de la micobacteria. Entonces, ocurren estos mecanismos que acabo de mencionar. La micobacteria sobrevive por efecto de estas proteínas que impiden su fagocitosis y más o menos a partir de la sexta semana después de la infección es cuando se empieza a desarrollar la respuesta de linfocitos T. Mientras tanto, claro, las células de la inmunidad innata están atacando, no son tan efectivas y llegan a entrar en juego también otro tipo de células y es hasta que pasa un cierto tiempo y que se empieza a formar este cuerpo que conocemos como granuloma, como les mencionaba, la función del granuloma es contener al bacilo, se vuelve una prisión. Entonces, como tal, no se elimina el bacilo, solamente se mantiene contenido, se evita su diseminación y pues con el tiempo el mismo sistema inmunológico pues va a ir tratando de eliminarlo porque obviamente la evasión pues no es 100% efectiva. Entonces, ese es un proceso también que lleva mucho tiempo. No podríamos determinar también con exactitud en cuánto tiempo se llega a formar el granuloma, porque esto obviamente depende del estado de salud del paciente. Si sus células, o si no tiene un conteo celular adecuado, si sus células no tienen un funcionamiento adecuado también, no se puede formar este granuloma, entonces el microorganismo va a terminar diseminándose. Entonces, este granuloma va a estar compuesto por diferentes células, como pueden ser macrófagos que están activados, los linfocitos T, que estos ya están activados o sensibilizados, son los linfocitos T efectores.
Vamos a encontrar también, por ejemplo, fibroblastos y otros leucocitos, que son, como les comentaba, otras células del sistema inmunológico innato, que podemos encontrar, por ejemplo, granulocitos. Entonces, la idea de esto es que simplemente no se disemine, mínimo que lo puedan tener encerrado y que no se reproduzca el bacilo. Pero o puede llegar a ocurrir el caso que no queremos, que es cuando la inmunidad llega a fallar. Existe un fenómeno con esta enfermedad que se llaman células exhaustas, cuando después de tanto tiempo las células ya no pueden estar funcionando adecuadamente. Entonces, ya no tienen el mismo efecto de contención y la integridad del granuloma se rompe. Además también de que pues existen otros factores que pueden comprometer la estructura del granuloma, de este equilibrio. Entonces, si esto se reduce, la micobacteria se va a reproducir, se va a diseminar con más facilidad y obviamente va a generar pues mucho más daño. Entonces, aquí es donde nuevamente hago el hincapié de que es mucho más fácil que podamos tratar la enfermedad latente a esperar a que se desarrolle la enfermedad activa, porque la micobacteria es una bacteria que es muy resistente. Entonces, como les decía, son tratamientos muy largos, muy agresivos y que no son pues completamente efectivos. Entonces, representa un gran reto en ese punto, un gran reto para la parte clínica, porque se tienen que dar muchísimos medicamentos, le digo que son muy agresivos y que pudieran también no ser efectivos. Además de que aquí es donde empieza el riesgo de que este paciente pueda contagiar a alguien más. Entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que puede ocasionar que este granuloma ya no sea eficiente? ¿Qué es lo que puede promover la progresión de la enfermedad latente a la enfermedad activa? Entonces, si nosotros vemos la imagen de aquí de la derecha, esto es con datos igualmente de la Organización Panamericana de Salud, eso es en el caso también de la región de las Américas. Los 5 factores de riesgo que se le atribuyeron a la enfermedad, como lo vemos aquí, el primer lugar, muy importante, desnutrición, al cual se le atribuyeron más de 40,000 casos en toda esta región, lo cual es un número bastante alto. De aquí tenemos el consumo nocivo del alcohol, el alcoholismo, VIH, es una enfermedad bastante importante, una infección bastante importante. Tenemos el tabaquismo y tenemos el caso de diabetes. Entonces, en la imagen de la izquierda aquí les represento también cuáles pudieran ser otros factores de riesgo que los dividimos en 3 grupos, que uno pudieran ser condiciones o grupos sociales, por ejemplo, personas mayores, pacientes pediátricos, personas con sobrepeso o bajo peso, el consumo de alcohol, fumadores, altos niveles de estrés, entonces pues también es una parte que debemos cuidar mucho. Por la otra parte que tenemos enfermedades, como lo mencioné aquí en la imagen de la derecha, infecciones por VIH, diabetes, cáncer, por ejemplo, trasplantes. Si se dan cuenta, son condiciones donde justamente el sistema inmunológico se ve comprometido. Puede llegar a haber una inmunosupresión. Igualmente, por el caso de terapias, inhibidores del TNF-alfa, antirreumáticos, corticosteroides, o sea, todo aquello que limite la acción del sistema inmunológico ya representa un riesgo bastante importante para la infección, ya sea que directamente sea a la enfermedad activa o la progresión de la enfermedad latente a la activa. Entonces, esta inmunosupresión es la que puede limitar el equilibrio del granuloma y justamente que el paciente que ya vivió mucho tiempo con la enfermedad latente ahora vaya a desarrollar la enfermedad activa. Entonces, si vemos esta gráfica, nosotros, bueno, el paciente cuando se presenta la enfermedad latente, en el caso de la infección inicial, va a empezar a trabajar la respuesta inmunológica. Obviamente aquí en el escenario en el que la persona no tuviera alguna comorbilidad que representara como un factor de riesgo, que pudiera ser una inmunosupresión. Entonces, la carga bacteriana sí va a aumentar en cierta medida en lo que ocurre todo el reconocimiento antigénico, el sistema inmunológico actúa y esperamos que la persona se encuentre en esa ventana de inmunocompetencia donde la puede contener y en el mejor de los casos que la puede eliminar porque justamente ya existe una vacuna que es la BCG, la cual nos prepara para enfrentar esta enfermedad.
Pero les digo, puede no ser el caso porque puede ser que, que la persona esté bajo cierto tratamiento que lo están inmunosuprimiendo, que por ejemplo va a recibir un trasplante, entonces corre el riesgo de que si se infecta por Mycobacterium tuberculosis, no la pueda contener, entonces va a aumentar la carga bacteriana y va a progresar la enfermedad activa. Ya cuando es el caso de la enfermedad activa, se utilizan diferentes técnicas diagnósticas que puede ser desde imagenología, cultivo, pruebas de biología molecular, pero en el caso de la enfermedad latente, pues no contamos con, o sea, estas técnicas más bien no son funcionales, no las podemos determinar porque ni siquiera sabemos que la persona pudiera estar infectada porque no presenta síntomas. Entonces, hay un buen tiempo todavía en el que la persona puede estar cursando con la enfermedad latente que se ha visto que es alrededor de los 2 a los 5 años, que son 5 a 10% de los individuos que llegan a desarrollar la enfermedad. Como verán, es un tiempo pues bastante significativo. Por supuesto que ese tiempo puede acortarse o alargarse dependiendo del estado de salud del paciente. Si el paciente está cursando una inmunosupresión, pues es muy probable que lo desarrolle a los 2 años o inclusive antes, o se puede también alargar que si puede existir gente que viva toda su vida con la tuberculosis latente, pues puede ser que sí, si es que está bien tratada. Entonces, nuevamente, el cuidado que debemos tener de evitar la progresión de la enfermedad latente a la enfermedad activa. Entonces, a nivel del sistema inmunológico, ¿qué es lo que ocurre, además, por supuesto, de la sensibilización de las células y de la activación? Es que durante la infección por tuberculosis latente, nosotros vemos un aumento en diferentes citocinas que pueden ser interferón gamma, TNF-alfa y las interleucinas 2 y 1. Pueden existir algunas otras también, pero esas son las de mayor relevancia. Cuando ocurre la progresión a la enfermedad activa, que justamente es porque la inmunidad ya no está siendo óptima, ya está fallando, ya sea porque se comprometió el número de leucocitos y también su funcionamiento, vemos un descenso en la cantidad o en la concentración de estas citocinas. Por ello es que entonces se pensó que estas citocinas podían funcionar como marcadores, ya que clínicamente en la enfermedad latente no tenemos ninguna manifestación, no hay alguna forma en que nosotros nos podamos dar cuenta de que el paciente ya estuvo en contacto con el bacilo, entonces se tuvo que buscar algo que reflejara justamente la presencia y cómo fue, pues por medio del sistema inmunológico. Entonces, estos marcadores son los que se han estado buscando o son los que se buscan en las diferentes pruebas diagnósticas para determinar si un paciente ya estuvo en contacto con el bacilo. Entonces, principalmente de todos estos es el interferón gamma. Entonces, aquí ya vamos a empezar a entrar en la parte de las pruebas de diagnóstico. Entonces, como les dije en las diapositivas anteriores, las células se activan justamente por el efecto o por la acción de las células presentadoras de antígeno, que en la imagen de la izquierda que tenemos una célula dendrítica, esta le presenta los antígenos al linfocito T. Este va a aprender, va a saber que en cuanto se enfrente nuevamente al antígeno que ya le están mostrando, debe reaccionar. ¿Esta cómo reacciona? Justamente con la liberación de diferentes citocinas, como lo puede ser el interferón gamma, o como lo es más bien el interferón gamma. Entonces, de esa forma nosotros podemos, si medimos el interferón gamma, nosotros podemos determinar indirectamente la presencia de la enfermedad o la presencia más bien del patógeno que causa esa enfermedad. Entonces, a nivel de laboratorio, se han desarrollado diferentes tecnologías que al momento existen estas dos pruebas que son para el diagnóstico de tuberculosis latente, que son las pruebas cutáneas y las pruebas en sangre. Entonces, en el caso del interferón gamma, la liberación justamente es el principio de este sistema IGRA, que es por las siglas en inglés de ensayo de liberación de interferón gamma. Entonces, aquí nosotros, para el caso de la tuberculosis latente, no vamos a buscar directamente el antígeno o el microorganismo
como es el caso de la enfermedad activa, donde ya se hace una baciloscopía, donde ya se hace un cultivo, por ejemplo, o buscamos su material genético por medio de pruebas moleculares, como lo puede ser una PCR. Entonces, aquí nosotros nos vamos a centrar ya en la parte de los SIGRA, como les estoy mencionando, esta es la importancia que tiene el interferón gamma, porque ese es el que nosotros en el laboratorio vamos a determinar para encontrar la presencia indirecta del patógeno. Entonces, en este esquema aquí les presento, pues, justamente en qué consiste todo esto. Si vemos arriba a la izquierda, esto es la acción natural del sistema inmunológico, que es como lo que vimos en la diapositiva anterior y en la parte de la activación de las células, donde una célula presentadora de antígeno le presenta los antígenos al linfocito T, que el cual se activa y va a tener su correspondiente respuesta. Abajo en la letra B es relacionado con las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas, que es la que se conoce como TST, tuberculina, PPD, prueba de Mantoux, tiene pues diferentes nombres. Esta es una reacción in vivo. Aquí lo que se hace es que se inocula el derivado proteico purificado, que es lo que significa PPD, se inocula en la piel. Entonces, al cabo de unos días, se ocurre toda la reacción inmunológica, el paciente regresa y se forma la reacción se le llama induración. Entonces, esa induración se mide el diámetro y dependiendo del tamaño que esta induración tenga, se determina si el paciente está positivo o está negativo. La cuestión con este tipo de pruebas, las pruebas cutáneas, existen diferentes PPDs. El estándar, si ustedes se dan cuenta en la composición, es principalmente proteína, luego polisacárido y ácidos nucleicos. Si se darán cuenta, tiene muchas cosas y a veces el tener tantas cosas puede llegar a afectarnos porque mucho de eso puede llegar a ser un interferente. Entonces, la cuestión con estas pruebas es que tienen una sensibilidad bastante baja, claro, si es que las comparamos con las nuevas pruebas. Además de que otra desventaja que representa este tipo de pruebas y que lo acabo de mencionar es el hecho de que el paciente tenga que regresar a la clínica. Hay muchos pacientes que pues simplemente deciden no regresar porque les da flojera, porque ya no lo quieren hacer, entonces ya no se les da el seguimiento adecuado, esos resultados se perdieron y pues no hay forma de hacerlos volver. Si resultó que el paciente estaba positivo y no regresó, ese caso ya no se notificó y por lo mismo ya no se diagnosticó correctamente, ya no se trató bien, en unos años puede desarrollar la enfermedad activa, va a tener consecuencias catastróficas porque además existe el riesgo de que pueda contagiar a muchas más personas en su propio medio. Entonces, las pruebas más recientes, las que se han ido desarrollando en los últimos años, que son las pruebas sanguíneas, que ya son ensayos in vitro. Estas pruebas lo que se hace es evaluar justamente, como el nombre lo dice, que es ensayo de liberación de interferón gamma, se evalúa la liberación de esta citocina por medio de la incubación de los leucocitos frente a los antígenos SAT6 y CFP10, que son los que mencioné en las diapositivas pasadas. Son proteínas bastante importantes que la micobacteria utiliza como mecanismo de evasión, pero también son muy relevantes a la hora del diagnóstico. Entonces, en el caso de los SIGRAS, que pueden ver dos, que es el C y el D, son dos metodologías diferentes, que una se llama simplemente ELISA y la otra se llama ELISpot. Cada una tiene pues sus ciertas diferencias metodológicas, pero a final de cuentas las dos buscan lo mismo, que es ver si los leucocitos ya estuvieron sensibilizados, ya están activados frente a la micobacteria tuberculosa, y entonces nosotros la vamos a estimular nuevamente con los antígenos y vamos a ver su respuesta por medio de la liberación del interferón gamma. Entonces, en este artículo que les presento aquí, justamente, aparte de lo que les estaba comentando de cuáles son las desventajas de utilizar las pruebas cutáneas, una, pues son pruebas que ya se han utilizado desde hace mucho tiempo, por lo tanto no han tenido tanta actualización. Pero lo más destacable que mencionan aquí los autores es que esta prueba de tuberculina en piel, la TST,
sufre problemas logísticos y de rendimiento, siendo el más serio resultados falsos positivos debido a la reactividad por la infección de micobacterias no tuberculosas. Entonces, aparte de Mycobacterium tuberculosis, que esa es parte del complejo de tuberculosis, existen muchas otras micobacterias que forman parte del complejo no tuberculoso. Entonces, si por alguna razón algún paciente, alguna persona tuvo contacto con esas micobacterias que no son tuberculosas, que no representan un riesgo de enfermedad, nos va a dar un resultado positivo. Entonces, se va a pensar que el paciente está contagiado o que tiene la probabilidad de desarrollar tuberculosis, se le va a dar un tratamiento y pues le vamos a ocasionar mucho daño. Puede ser, por ejemplo, un daño hepático, porque son fármacos bastante agresivos. Y la otra es que también tiene una reactividad cruzada con la BCG, con la vacuna. Entonces, eso pues también es bastante riesgoso porque pensemos en un paciente pediátrico. Lo vacunaron recientemente y porque vive en una zona de alta prevalencia para tuberculosis y resulta que alguno de sus familiares salió o alguna persona con la que llegase a convivir sale positivo, le hacen la prueba también al paciente y sale positivo, pero no sabríamos entonces si es que verdaderamente está contagiado o simplemente es por reacción de la vacuna. Entonces, esa también es una gran desventaja con este tipo de pruebas, que entonces no sabríamos a qué se está debiendo el resultado porque pueden ser resultados falsos positivos. Entonces, estas son, aquí es donde les presento justamente de todas las bacterias del género Mycobacterium. El complejo de tuberculosis en realidad son pocas, que está, por supuesto, Mycobacterium tuberculosis, también que está Africanum, que ese es endémico del oeste de África, Bovis, que es el agente etiológico de la tuberculosis bovina, y Mycobacterium bovis BCG, que es el que se utiliza para la vacuna. Pero vean el complejo de micobacterias no tuberculosas, tenemos muchísimas. Es un complejo bastante amplio en el que existe la probabilidad de que entonces, si alguna persona tuvo contacto con alguna de ellas, vamos a pensar que entonces está en riesgo de desarrollar tuberculosis cuando no lo es. Entonces, aparte de los riesgos para la salud, por supuesto, también representa un impacto económico porque son todo lo que representa para la atención, para el diagnóstico, para el tratamiento durante mucho tiempo, entonces también puede representar una situación riesgosa. Por ello, la necesidad de desarrollar tecnologías que sean más específicas, como lo son los SIGRA. Entonces, aquí en este artículo, eh, los autores mencionan dos cosas. Una, porque si se dieron cuenta, BCG se encuentra dentro del complejo de tuberculosis. Entonces, si yo les estoy diciendo, los IGRA no tienen reacción cruzada con la BCG, pero si la BCG está dentro del complejo tuberculosis, ¿cómo sabemos que entonces no nos va a dar ese problema? La región que contiene los genes para los factores de virulencia SAT6 y CFP10, estos se eliminan en la BCG. Entonces, nosotros ya sin ningún problema pudiéramos vacunarnos y tener posteriormente un resultado de IGRA y no tendrían reactividad cruzada porque justamente BCG no produce estos antígenos, entonces con toda certeza podríamos confiar en el resultado. Y la segunda es que estos antígenos, aparte de la importancia que tienen para la propia micobacteria y su supervivencia, inmunológicamente son bastante reactivos. Más del 80% de los pacientes tienen reacción contra este tipo de proteínas. Son bastante inmunogénicas, entonces son muy relevantes al momento del diagnóstico utilizando los SIGRA. Por ello es que entonces se empieza a preferir el uso de estos sistemas porque ya están presentando muchas ventajas. Son pruebas de sensibilidad muy alta, especificidad muy alta, no tienen reactividad cruzada por la vacuna o por micobacterias no tuberculosas, porque obviamente las no tuberculosas o la gran mayoría no contienen estos factores de virulencia, el SAT6 y CFP10. Además
de que estas proteínas también son bastante inmunogénicas. Por ello es que entonces se decide incubar las muestras con estos antígenos, incubar las células de los pacientes frente a estos antígenos porque también tienen una muy buena respuesta inmunológica. Entonces, estos sistemas representan grandes beneficios. Aparte, por supuesto, de que no se necesita que el paciente regrese a la interpretación de resultados. Entonces, aquí voy a entrar en el caso del fundamento de la prueba. ¿En qué consiste un IGRA? ¿Qué ocurre dentro de estas pruebas, dentro de estos ensayos? En el caso de los IGRA, de los ensayos de liberación de interferón gamma, lo que se hace es probar las células vivas, los linfocitos. Entonces, nosotros aquí en el laboratorio lo que hacemos es incubar las células frente a estos antígenos. Hacemos que, si es que están activadas, que liberen interferón gamma. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta si es que el paciente ya estuvo en contacto con la micobacteria. Entonces, aquí se utilizan estas PBMCs, que son las células mononucleares de sangre periférica. Podemos llegar a encontrar también un poco de interferón gamma que proviene de otras células, pero son los linfocitos T los principales secretores de esta citocina. Entonces les digo, estas son pruebas indirectas, pero que son de mucha utilidad porque son bastante específicas. Entonces, les mencioné antes que contamos con diferentes tecnologías, diferentes metodologías, en el caso de los IGRAS, que es el ELISpot y la ELISA. Obviamente hay diferencias, les digo, hay diferencias metodológicas entre estas dos tecnologías. Puede ser, por ejemplo, y van desde la fase preanalítica hasta la fase posanalítica. Por ejemplo, una de ellas es que se utilizan diferentes números de tubos, que por ejemplo en el caso de la ELISA, los mismos tubos de recolección de muestra tienen los antígenos en los que se van a incubar las muestras. En el caso del ELISpot, se toma una muestra, se toma la muestra en un tubo y de ahí se aíslan las células. Estas células, en el caso del ELISpot, después de que se aíslan, se les realizan varios lavados con un medio de cultivo para eliminar ya sea interferón gamma que pudiera estar de fondo, porque el paciente igualmente pudiera estar cursando alguna otra infección o porque está tomando alguna terapia que promueve la liberación del interferón gamma. Y también eliminamos diferentes fármacos porque pues es lo más seguro es que el paciente esté cursando una terapia. Entonces, en el caso del ELISpot se realiza este paso. Después de aquí se estandariza el conteo celular, porque justamente a gran parte de los pacientes que se les indican estas pruebas están inmunosuprimidos. Entonces, mejor todos se dejan al mismo nivel, todos se trabajan con las mismas cantidades de células para evitar variaciones. Esto en el caso de la ELISA no ocurre porque se trabaja con la muestra así directa. En el caso pues aquí del ELISpot, se realiza también la ELISA. Bueno, en el caso de las dos pruebas se realiza la ELISA, solamente que el ELISpot pues va a ser como ya hubo un lavado, va a ser más específico. Y lo que sí cambia bastante es la forma en que se interpretan los resultados. Entonces, en el caso de la ELISA, se utiliza una curva de calibración, una curva estándar, donde pues, se interpolan los resultados y obtenemos una concentración del interferón gamma. En el caso del ELISpot, lo que se obtienen son puntos o unidades formadoras de puntos, también que se les llaman. Son resultados visuales, es una medición directa. Entonces, gran parte de las diferencias también aquí, como lo podrán llegar a observar, es que todos estos pasos llevan a que una prueba pueda tener inclusive todavía una sensibilidad más alta que la otra. Por supuesto, la aplicación de estas pruebas dependerá de los requerimientos de cada uno de los laboratorios. Entonces, son varios pasos los que hay que tener en consideración. Esto pues ya es la parte del laboratorio, pero a final de cuentas los dos ensayos bueno, las dos pruebas que caen en la categoría de IGRA están buscando lo mismo, ver si la persona ya ha sido infectada por la micobacteria y revisar entonces la acción de sus linfocitos si es que estos liberan interferón gamma frente a los antígenos que son específicos de la micobacteria. En el caso del ELISpot, que nosotros como empresa trabajamos con esta metodología,
Es una metodología bastante sencilla. Como les mencionaba, ocurre la separación de las células. Nosotros las aislamos por diferentes métodos, las lavamos, estas se incuban en una placa como si fuera una placa de ELISA. La placa de ELISA esta tiene un anticuerpo que va a capturar el interferón gamma cuando sea liberado después de la incubación con los dos antígenos. Entonces, es una incubación que se hace durante toda la noche, es una incubación que dura entre 16 a 20 horas. Posteriormente se desarrolla la ELISA como cualquier otra, que es bueno, lavados, incubación con un conjugado, incubación con un cromógeno para producir una reacción de color. Y en este caso, les decía, vamos a producir manchas o se producen puntos también. Entonces, una gran ventaja de tener estos ensayos, independientemente de si es el ISPOT o si es ELISA, es que todo el proceso, toda la prueba se va a llevar a cabo en un ambiente controlado de laboratorio. Ya no necesitamos que el paciente regrese, que dependa de factores externos, que por ejemplo en la prueba de tuberculina, que justamente porque el paciente está bajo una cierta terapia, su reacción inmunológica no es eficiente, entonces no vamos a observar nada. Entonces, toda la prueba, todo el proceso está controlado, entonces son resultados pues obviamente mucho más confiables. Tenemos más seguridad de lo que está ocurriendo aquí porque todo lo podemos hacer dentro de nuestro laboratorio. No necesitamos de otros factores externos. Obviamente aquí también el cuándo aplicar qué prueba, si optar por la cutánea u optar por los SIGRA, dependerá de la infraestructura de los laboratorios, dependerá obviamente también de la economía, porque pues claro, los sistemas SIGRA son más costosos a diferencia de las pruebas cutáneas y pues obviamente ya también dependerá de los requerimientos analíticos que nosotros establezcamos. Pero obviamente pues todas las pruebas son bastante eficientes. Obviamente algunas representan ventajas sobre otras. Entonces, en el caso del ELISpot, nosotros aquí obtenemos, como les mencionaba, estas unidades formadoras de puntos. Esto es como ya se visualiza un resultado. Aquí les presento el resultado de un panel de prueba que es con el antígeno CFP10. Estos puntos que llegan a observar ahí, que están bien marcados, son el resultado de la liberación del interferón gamma. Esto es porque, esto quiere decir que esos linfocitos, cada punto representa un linfocito, esos linfocitos ya fueron activados, o sea, antes ya estuvieron en contacto con la micobacteria, entonces cuando uno les presenta nuevamente los antígenos, van a tener la reacción de liberar el interferón gamma. Entonces, aquí en el caso de esta prueba, se cuentan los puntos. Obviamente se maneja un punto de corte o una zona gris donde podemos determinar si el paciente es positivo, es negativo o tiene un resultado indeterminado, porque a lo mejor la respuesta inmunológica apenas se está desarrollando. Pero, ¿cómo podemos tener seguridad de los resultados que estamos obteniendo aquí? Entonces, nosotros validamos la prueba, primero asegurándonos que todas las células están funcionando correctamente y esto lo demostramos con un control positivo, que es el círculo que está indicado a la derecha. Son muchos puntos, porque eso quiere decir que en ese panel tiene muchas células. Esto se hace utilizando un mitógeno, que en este caso para la prueba es fitomaglutinina. Entonces, con eso nosotros estamos determinando que verdaderamente las células sí son capaces de producir interferón gamma. Por supuesto que el número de leucocitos ya previamente lo establecimos y determinamos que tiene la cantidad suficiente. Entonces, les decía, aquí nosotros ya, como ya estandarizamos el conteo, lo siguiente que vamos a evaluar ahora es funcionalidad. Pero puede pasar el caso contrario de que se esté produciendo interferón gamma que es inespecífico. Sí puede ser el caso y justamente eso lo validamos utilizando un control negativo. Aquí, pues claro, no está porque no tenemos ningún punto, pero entonces nosotros validamos la prueba mediante esos dos controles, con el control positivo de que las células sí están funcionando y con el control negativo de que no tenemos interferón gamma inespecífico. Entonces, les decía, esa es una prueba que es bastante sencilla de realizar, no representa ningún problema y nos da muy buenos resultados.
Entonces, todo esto, eh, como les decía, toda esta enfermedad representa un gran reto, no solamente a nivel clínico, como les mencionaba, sino también a nivel de laboratorio. Una persona, un paciente, presenta un factor de riesgo, como son de los tres grupos que vimos, que puede ser una enfermedad, una condición social o una farmacoterapia. Entonces, de entre las más comunes, dentro de los factores de riesgo más comunes que pueden ser para la inmunosupresión, una infección por VIH. Por ejemplo, aquí en México, que existe una norma oficial que se centra en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad, indica qué grupos son los que forzosamente se les tienen que hacer estas pruebas. Me imagino que pues en los diferentes países debe existir ese tipo de regulación. Entonces ellos indican, si un paciente está infectado, por ejemplo, con VIH, se le tienen que hacer pruebas de seguimiento para tuberculosis. Si un paciente va a pasar por un trasplante, se le tienen que hacer pruebas de seguimiento, porque justamente, y además de la tuberculosis, tiene el riesgo de, pues, contraer otro tipo de infecciones, por ejemplo, aspergilosis, que ese es muy común también. Entonces, si nosotros tenemos estos factores de riesgo, o bueno, los pacientes tienen estos factores de riesgo, ¿qué es lo que va a pasar con su sistema inmunológico? Va a disminuir el conteo celular, va a disminuir, puede ser que disminuya también su función, no va a actuar correctamente, entonces en el caso del interferón gamma va a disminuir significativamente. A nivel clínico, las consecuencias de esto son que podamos tener un paciente con tuberculosis latente y justamente que progrese, y lo que les mencionaba, que existe también la susceptibilidad a una nueva infección o a otro tipo de infección. En el caso de laboratorio, en la parte in vitro, es que dificulta más el diagnóstico, porque les decía, en realidad no existen en la actualidad tantas pruebas, tantas tecnologías que permitan el diagnóstico de esta enfermedad porque no tenemos manifestaciones. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con enfermedades como el cáncer, que es difícil, afortunadamente, se han desarrollado muchas tecnologías que ya permiten saber cuando una persona lo puede padecer, pero solamente estimamos riesgos. Entonces, yo confío plenamente en que obviamente el desarrollo de la tecnología va a permitir que existan cada vez más pruebas, pero por el momento estas son pruebas que han servido bastante, tienen resultados muy confiables y han ayudado mucho justamente a evitar la progresión de la enfermedad latente a la enfermedad activa. Porque como les repito, es mucho más fácil, es mucho mejor, tanto para el paciente como para el personal de salud, tratar la enfermedad latente que tratar cuando ya está en la fase activa. Entonces, son muchos retos a los que nos enfrentamos con esta enfermedad que afortunadamente ahorita con pues el restablecimiento de muchas actividades ya se ha retomado también la notificación, el diagnóstico, el tratamiento, ya la consulta para ese tipo de enfermedades infecciosas se ha reanudado y entonces, bueno, ya podemos continuar con todas las acciones que están planteadas, pues para que podamos erradicar la enfermedad. Entonces, a nivel de resumen, pues lo que hemos observado en esta presentación es que el riesgo que representa la tuberculosis a nivel mundial. Ya vimos que es una enfermedad infecciosa con un índice de mortalidad bastante alto, que de hecho es la número uno. Vimos también cómo es la inmunidad frente a esta micobacteria, que son las células de la inmunidad adaptativa. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona se contagia, se infecta de Mycobacterium tuberculosis? Es que sus células se activan y se convierten en específicas. El microorganismo puede sobrevivir en el paciente, dando lugar a la enfermedad latente. Ya vimos cuáles son los mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica, qué es lo que ayuda a que el microorganismo pueda sobrevivir, pero también que esos mismos mecanismos, todo ese efecto inmunológico, son los que llevan o dan lugar también a la enfermedad latente, que se contenga para que se pueda ir eliminando poco a poco y simplemente no se disemine porque es muy difícil para el organismo controlarla de esa forma. Pero existe
el escenario que no queremos, que es si la respuesta inmunológica llegase a fallar, que como vimos, principalmente por inmunosupresión. Entonces, en este caso, la enfermedad latente va a progresar o existe el mayor riesgo de progresar a la enfermedad activa, la cual va a ser muy difícil ya de tratar. En el caso como les mencionaba, los pacientes inmunosuprimidos son los que tienen un riesgo bastante elevado de progresar a la enfermedad activa. Entonces debemos tener especial atención también con estos pacientes. Claro que también existe cuando un paciente se determina como positivo a la enfermedad latente, también entra en un cierto tratamiento. Es diferente al paciente que está cursando con la enfermedad activa, pero también va a tener un tratamiento. En el caso de la enfermedad latente, como vimos, se secretan muchas citocinas, como lo es el interferón gamma, que ese es nuestro, digamos, marcador estrella para todas estas pruebas. Entonces, todas estas pruebas que son cutáneas, que son las reacciones in vivo, y los IGRAS e in vitro, son las que nos ayudan a determinar que la persona ya estuvo expuesta al bacilo que está cursando con la enfermedad latente. Entonces, este interferón gamma y su liberación por parte de los linfocitos T es la base de estos sistemas. Digo, de ahí viene el nombre. Entonces, es un marcador bastante importante que justamente esta tecnología es la que nos permite identificar para determinar indirectamente la presencia también del patógeno. Y que la técnica del ISPOT, aquí vimos que son las células mononucleares de sangre periférica, que estas después del aislamiento se incuban con los antígenos SAT6 y CFP10 y vemos la respuesta justamente frente a la micobacteria. Entonces vemos que se libera el interferón gamma y ya nosotros podemos determinar con estas pruebas de laboratorio si es que el paciente está positivo o está negativo. Entonces con eso pues podemos asegurarnos de un resultado pues más confiable y mejorar o tratar también de mejorar la calidad de vida del paciente.